Bienvenidos y bienvenidas a Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. A nivel nacional, Costa, Sierra y Oriente se unen a través de esta señal inclusiva. En el otro extremo de la antena estamos ya con la presencia del consultorio jurídico de la UTPL. Encabezando esto, la doctora Cristina Ceballos. Vamos a hablar sobre los derechos en la educación. Así que pues, bienvenida doctora, cuéntenos un poquito sobre su trayectoria profesional. Muchas gracias, muy buenos días a todos los asistentes. Les saluda Cristina Ceballos del consultorio gratuito de la UTPL Quito. Bueno, sobre mí puedo contarles que yo soy abogada, soy magíster en Derecho, realicé también una maestría en Gestión Ambiental y Sostenibilidad. Me encuentro acreditada como mediadora por el Consejo de la Judicatura y actualmente me desempeño como docente de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja y como abogada del consultorio jurídico gratuito de la UTPL en Quito. Viene acompañada de otro futuro colega. Bienvenido. Buenos días con todos, mi nombre es Lenin Gómez. Eh, Soy estudiante de la carrera de Derecho. Me encuentro cursando el quinto semestre y realizo mis prácticas preprofesionales en el consultorio jurídico gratuito de la UTPL. Listo. ¿Cuál es el tema de hoy, estimada doctora? El tema de hoy, estimado Walker, es sobre la educación inclusiva. Vamos a conversar sobre lo que es la educación, cómo se está catalogando. Trajimos también un poco de cifras para conversar respecto a las personas con discapacidad y bueno, también una sentencia interesante de la Corte Constitucional para conversar con la audiencia. Bien, entonces empecemos. Perfecto. Voy a compartir pantalla. Pues, queridos asistentes, el día de hoy vamos a conversar sobre la educación inclusiva, como les había indicado. Se encuentra proyectada una diapositiva en el cual lleva de título Educación inclusiva y tiene un gráfico de una persona que tiene de fondo una reglita haciendo alusión a la educación, tiene un lápiz asimismo y personas de diferente condición ahí como representando que están ejerciendo este derecho a la educación sin ningún tipo de discriminación. Ahora bien, la agenda de hoy está programada de forma sucinta, conversar sobre la educación inclusiva, hacer luego una especie de debate y también compartirles sobre nuestros servicios del consultorio gratuito de la UTPL. En primer lugar, voy a hacerles referencia sobre la Constitución de la República del Ecuador. Les he citado los artículos más pertinentes referente a la temática del día de hoy. Por ejemplo, tenemos sobre los deberes primordiales del Estado, tenemos sobre la educación y cómo debe desarrollarse la educación o este ejercicio a la educación desde la perspectiva de la inclusión. Como deberes primordiales del Estado, bueno, pues sabemos que el Estado tiene obligaciones también con sus ciudadanos, que estos se encuentran establecidos en este contrato social que es la Constitución. Entonces, si estamos en el Estado ecuatoriano, nos dice la Constitución, el Estado les garantiza sin discriminación alguna el goce efectivo de sus derechos establecidos en la Constitución y entre estos derechos que se catalogan como principales o primordiales tenemos la educación. La educación, nos indica asimismo la Constitución, es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área primordial de la política pública y de la inversión estatal, es garantía de la igualdad y es una condición indispensable para el buen vivir. Entonces, aquí en este tenemos el artículo 3 como deberes del Estado, el artículo 26 que nos destaca y nos reitera nuevamente, la educación es importantísima. En el artículo 27 nos indica, se centrará en el ser humano y garantizará su ambiente sustentable y a la democracia. Será participativa, obligatorio, intercultural, democrático, incluyente, diverso, de calidad y calidez. Entonces, aparte aquí en este artículo, nos indica que la educación debe tener ciertos parámetros. No solo el Estado va a dedicarse, no sé, a enseñar o a hacer escuelas, colegios, universidades, sino que esta educación que se imparta en estos establecimientos tiene que cumplir ciertos parámetros.
Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato de su equivalente. Y en el artículo 47 también nos indica la educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y programas de enseñanza. Y el numeral 11 nos dice, el acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema braille. Entonces, aquí en la Constitución nos hace también referencia, tenemos el grupo de atención prioritaria a las personas con discapacidad. En esta diapositiva he citado lo concerniente a lo que es educación, a lo que es personas con discapacidad y sus derechos en específico, que están claro aquí de forma general y luego se van desarrollando de acuerdo al contexto en las diversas normativas. Entonces, tenemos, está clarísimo en nuestra Constitución, en la principal norma del Estado, se establece derechos de las personas con discapacidad, de grupos de atención prioritaria en general, y también se establece este derecho a la educación, pero a la vez se establece el derecho a la educación específico de estas personas con discapacidad. Nos dice que el Estado está obligado, que el Estado debe brindar la educación específica, debe brindar aparte las condiciones que requieran estas personas para poder acceder a la educación de forma igualitaria. Tenemos también la Ley Orgánica de Discapacidades. En su artículo 27 determina, el Estado procurará que las personas con discapacidad puedan acceder, permanecer y culminar dentro del Sistema Nacional de Educación y el Sistema de Educación Superior. Sus estudios para obtener educación de formación y o capacitación, asistiendo a clases en un establecimiento educativo especializado o en un establecimiento de educación escolarizada, según sea el caso. Y el artículo 28 nos dice, la Autoridad Educativa Nacional formulará, emitirá y supervisará el cumplimiento de la normativa nacional que se actualizará todos los años e incluirá alineamientos para la atención de personas con necesidades educativas especiales, con énfasis en sugerencias pedagógicas para la atención educativa a cada tipo de discapacidad. Entonces, aquí, el Estado ecuatoriano, si bien es cierto, eh, nos dice en la Constitución, o se determina más bien en la Constitución, las personas con discapacidad tienen estos derechos en específicos, entre ellos determinados también la educación. El Estado también se encuentra obligado a velar por el cumplimiento. Entonces, tiene el Estado un sinfín de instituciones, un sinfín de servidores públicos también y diferentes aristas por medio de las cuales el Estado puede o debería cumplir con ello. Entonces, con todas las obligaciones, con todos los deberes que tiene con sus ciudadanos y en especial con los grupos de atención prioritaria, en este caso refiriendo propiamente a las personas con discapacidad. En En este este sentido, punto, en este punto, doctora, ¿cuál es la sanción para el establecimiento público, privado o fiscomisional que no cumpliese con esta normativa del Estado? muy bien, gracias, Walker. Justo a eso voy en la siguiente parte. Voy a proyectarles. Les traigo una sentencia de la Corte Constitucional que es reciente, es la última que ha emitido al respecto es en el año 2022. Es lo último que consta en la Corte Constitucional que refiere a posibles sanciones por el incumplimiento incumplimiento de estas disposiciones, de estas obligaciones. Pero lamentablemente no. A veces enfocamos todo como a una sanción para corregir, pero debemos considerar que estamos en un Estado constitucional de derechos y que el Estado más bien lo que hace es la prevalencia de la dignidad de las personas. Claro, aquí estamos en una contraposición. Si tenemos un grupo de atención prioritaria, se supone que deberíamos o que el Estado debería priorizar o dar un especial seguimiento, pero a criterio personal sobre esta pregunta que nos realizan, a criterio personal, yo sí les diría que hay una omisión por parte del Estado en realidad de brindar una verdadera atención prioritaria a las personas con discapacidad y refiriendo propiamente a la educación. Tenemos muchos vacíos. Aquí les traigo, por ejemplo, cifras que están en la página del CONADIS. Si ustedes pueden observar, la última actualización que realiza el CONADIS es en el año 2018.
no tenemos de aquí en adelante ninguna actualización de cifras respecto a las personas con discapacidad que están estudiando. Por ejemplo, aquí les traigo la diapositiva de personas en educación con discapacidad que están estudiando educación básica, media y bachillerato. Tenemos un total de 47.603 estudiantes. Y bueno, el CONADIS, sí, la página del CONADIS nos da la posibilidad de revisar por provincia, por cantón, etcétera, tipo de discapacidad. Y aquí este es el resumen general que sale de las personas con discapacidad. Por ejemplo, aquí tenemos intelectual, física, auditiva, etcétera. Y tenemos también por provincia que podríamos ver. Pero en total, nos dice el CONADIS, son 47.603 personas que están estudiando en bueno, en el 2018, ahora no hay cifras actuales. Y en cambio, matriculados en universidades y escuelas politécnicas, tenemos un total de 5.917 personas, como pueden ver en el 2018. No hay cifras actuales. Eh, Aquí igual tenemos el desglose, discapacidad física, visual, auditiva, intelectual, psicosocial. Tenemos la clasificación entre grupo masculino o femenino. Y aquí igual nos da la posibilidad de revisar por provincia, por cantón, por carreras. Entonces, esta sería interesante. Como les decía en un principio, el Estado tiene la obligación de brindar estos derechos y velar por su cumplimiento, pero ¿cómo lo hace el Estado? ¿Cómo hace el seguimiento del cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad? Tiene articulación con diversas instituciones que maneja el Estado. Por ejemplo, no sé, tenemos el CONADIS, tenemos hospitales, tenemos ministerios, etcétera, por medios de los cuales el Estado debería destinar recursos. Debería además destinar personal capacitado, debería brindar la debida atención y capacitación también al funcionario público para que el funcionario público conozca también sobre los derechos. Tenemos no solo, y aparte no solo derechos, sino capacitación psicológica, capacitación emocional, que el funcionario público tenga empatía y pueda brindar un verdadero servicio público de calidad para las personas con discapacidad y así poder realizar una verdadera mejora, un verdadero cumplimiento de estos derechos que tienen. Que si nos ponemos a revisar la normativa, el catálogo de derechos que tienen es infinito y claro, cualquier persona va a decir, es excelente el nivel de vida o el estatus de vida o los servicios o los derechos que tienen las personas con discapacidad en el Ecuador. Pero vamos a ver en la práctica cómo se aplica. ¿Cuál es el problema? ¿En realidad el Estado está cumpliendo o no está cumpliendo esto? Por medio de la institución pública, pero también tenemos instituciones privadas que pueden aportar con su granito de arena y bueno, pues realizar el cambio que necesita el Estado ecuatoriano respecto a los servicios que brinda en general a las personas con discapacidad. Entonces, como les decía, tenemos estas cifras. La última actualización es el año 2018. Entonces aquí ya podemos determinar que ya existe una falencia en el Estado ecuatoriano. ¿Qué pasó en el año 2019? ¿Qué pasó en el año 2020? No sé, una investigación o un estudio, ¿qué pasó en la pandemia? ¿Cómo pudieron estas personas hacer efectivo por ejemplo, su derecho a la educación en la pandemia, que fue un cambio en todos los estados? 2020, 2021, ya estamos 2024 y no hay una actualización de cifras y por ende es evidente que no hay un seguimiento de qué están haciendo las instituciones o cómo las instituciones están cumpliendo con los derechos de las personas con discapacidad. Sobre la educación inclusiva, les he traído un ejemplo de cómo también la institución privada puede aportar con su granito de arena a este respeto de los derechos de los grupos de atención prioritaria, de las personas con discapacidad. La Universidad Técnica Particular de Loja maneja diversos programas, maneja diversos proyectos por medio de los cuales
procura estar a la vanguardia o cumplir con los derechos de las personas con discapacidad. Aquí les he traído algunos ejemplos y pueden revisar también en su página. Por ejemplo, en la modalidad de distancia tenemos la herramienta Read Speaker, por medio de la cual los estudiantes no videntes pueden escuchar también. Pueden escuchar sus libros, les describe en general la plataforma, etcétera, para que puedan continuar con sus estudios. Pero esto es como les digo, esto es parte de la contribución de lo que puede hacer la sociedad, de cómo la sociedad puede ir innovando por medio de la tecnología también y la capacitación de los funcionarios para así poder cumplir o coadyuvar al cumplimiento de los derechos de las personas, grupos de atención prioritaria. Volviendo a la pregunta que tuvimos hace un momento sobre qué hace el Estado o qué sanciones o cómo el Estado puede hacer para que se cumplan estos derechos. El Estado nos da los derechos, pero el Estado está también obligado a hacer el seguimiento del cumplimiento de estos derechos. Y lo ideal sería que no lo haga solo por medio de sanciones, sino que sea un tipo preventivo, que haga un seguimiento, una capacitación, que exista el verdadero control y aparte también es mucho nuestra cultura, que las personas, la sociedad en general, se necesita un cambio, un aporte, se necesita conocimientos, formación, educación en estos temas para que exista un cambio en general. Claro, este es todo, debería ser todo un proceso. Con la normativa ya tenemos una parte, pero otra parte lo hacemos también las personas, la sociedad en general. Otra parte también lo puede hacer el sistema de justicia, ya cuando han sido los demás mecanismos han sido inútiles, pues tiene que entrar el sistema de justicia y aquí ya vamos a encontrar sanciones. Pero bueno, ante la omisión del Estado y probablemente de instituciones públicas o privadas, entra el sistema de justicia, siempre y cuando, claro, las personas tengan la posibilidad también de accionar este sistema. Y les he traído aquí la sentencia para verificar esto, la sentencia número 50-20-IS/2022. El caso es número 50-20-IS de la Corte Constitucional. Esta sentencia es dada el 27 de enero del 2022. Y aquí les he dejado un resumen que voy a dar lectura. La Corte Constitucional acepta la acción de incumplimiento presentada por Mac Anderson Crespo Quinteros y Henry Ricardo Herráez Mora, mediante la cual solicitan el cumplimiento de la sentencia dictada el 11 de marzo de 2019 por la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de la SUAY, dentro de la acción de protección número 01283-2018-04120. En consecuencia, se ordena medidas de reparación. Este caso versa sobre dos estudiantes de una universidad privada en la ciudad de Cuenca que tenían un estudiante de discapacidad visual, el otro estudiante de discapacidad auditiva. Y claro, ellos reclamaban frente a esta universidad que se dé una educación o que el sistema de evaluación mejore o se realice un sistema de evaluación específico para que ellos puedan cumplir con sus carreras. Lamentablemente pese a sus requerimientos, que están totalmente fundados en la norma, están totalmente en lo correcto, la universidad tuvo omisión y no cumplió con él. Presentaron una acción de protección, la cual fue ratificada en sala, y por ende la universidad tenía que realizar o adaptar o generar un mecanismo para poder evaluarlos y para que ellos continúen con su carrera, ejerciendo su derecho a la educación. Lamentablemente, bueno, en este caso también aparte se pide la intervención del CONADIS para que el CONADIS haga el seguimiento y vea si en realidad se está cumpliendo o no se está cumpliendo con la sentencia y con los derechos en especial a la educación, a un trato igualitario y la no discriminación de estos estudiantes. Pero lamentablemente la universidad no cumple con ello. Entonces, luego de esto, los estudiantes realizan esta acción por acción de incumplimiento y la Corte Constitucional emite esta sentencia en la cual, claro, sanciona a la universidad, le dispone que ofrezca disculpas públicas a los estudiantes y a sus familiares
Además, les dispone una reparación integral de $5,000 a cada uno de los estudiantes, que bueno, frente al daño, la discriminación que ellos sufrieron, no es nada a criterio personal, pero bueno, es una también como una sentencia simbólica y hace un llamado de atención a la universidad, pero además hace un llamado de atención también al CONADIS por la omisión que tiene el CONADIS, porque el CONADIS no hace un verdadero seguimiento para ver si en específico se está cumpliendo con los derechos de estos estudiantes. Entonces, miren, aquí tenemos el caso de unos estudiantes que tuvieron la posibilidad de accionar el sistema de justicia y que pese a tener una sentencia, pese a tener disposición de jueces, la universidad hizo una omisión. No hizo un verdadero cambio. Claro, la universidad procura, ya cuando estamos aquí en la Corte Constitucional, justificar. Sí, no se hizo un taller, capacité a mis funcionarios, pero en la práctica no se materializa como tal los derechos de los estudiantes. Y como les decía, tenemos aquí dos estudiantes que pudieron accionar el sistema de justicia y que tenían la orden de una autoridad y que pese a ello la universidad incumplió, pese a ello el CONADIS, que es la institución encargada de velar por las personas con discapacidad, también incumplió con el seguimiento. Entonces, ¿qué podemos decir de las personas que no tienen la posibilidad o que no han accionado el sistema de justicia? ¿Cómo están haciendo efectivos sus derechos y propiamente el derecho a la educación? Ahora bien, Lenin nos va a comentar un poco sobre los servicios del consultorio jurídico gratuito de la UTPL. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa antes que ingrese Lenny, porque hemos Perfecto. dejado hasta el final las preguntas que nos han hecho llegar. Ujú. Bien, cuanto al tema, justamente tomando la apuesta de los dos casos, existen en escuelas del sur, manifiestan la discriminación a no aceptar a niños con discapacidad. Alegan desconocimiento en cuanto a cómo trabajar con los niños y me tienen de un grado a otro. ¿Qué puedo hacer? Sí, gracias por la pregunta. Este es un tema común y que, bueno, hemos tenido conocimiento que esto ocurre en varias instituciones. Y claro, las instituciones por lo general se excusan en que no tienen la formación de sus funcionarios, que no tienen quizás los espacios para poder acoger a personas con discapacidad o con diversas condiciones, pero las instituciones están obligadas a ir haciendo estas mejoras para poder acoger a personas con discapacidad, para poder brindar un verdadero servicio. Si son instituciones públicas o instituciones privadas, tienen la misma obligación, están en el mismo estado, nos rige la misma normativa. Yo lo que hiciera en este caso es, por ejemplo, ir al Ministerio de Educación, presentar una denuncia, poner en conocimiento este caso y para que el Ministerio de Educación haga el seguimiento. También podría hacérselo en el CONADIS, pero la institución que rige, por ejemplo, escuelas en sí, es el Ministerio de Educación. Y recordemos que la educación inclusiva está determinada en la Constitución, está determinada en la normativa, en toda la normativa referente a la educación, referente a las discapacidades. Entonces, una escuela o un colegio no puede excusarse o no puede, no sé cómo sería la expresión correcta, deslindarse de una forma tan mediocre, podría decirse, porque esa es una obligación que tienen ellos. Ellos tienen que cumplir y es una mejora aparte para los establecimientos que en realidad puedan brindar un servicio de calidad. Otra pregunta. Dentro de los descuentos que tenemos a nivel local y nacional, se paga el 50% de pasajes, el ingreso a los espectáculos públicos. ¿Por qué no se respeta en las entidades privadas el pagar el 50% de las pensiones para niños con discapacidad? Bueno, estimado, gracias por la pregunta. Quizás por un tema de desconocimiento y sería hasta un tema debatible. Porque el tema de esta excepción tributaria es un tema claro para servicios públicos. Entonces, como el transporte, temas de tasas notariales, etcétera.
pero quizás podría ser un tema debatible y que no siempre se lleva en todas las instituciones. Si hay instituciones que dan becas, si hay instituciones que dan, no sé, como descuentos especiales, etcétera, yo pienso que quizás sería un tema de conversar con la institución e inclusive revisar también, porque todas las instituciones públicas o privadas tenemos nuestra normativa interna, tenemos nuestro reglamento, quizás está establecido. Quizás no, o puede ser un tema para conversar directamente en la institución, si es que está en el reglamento, exigirlo. Si no, yo he visto que hay muchas instituciones abiertas a dar estas, como estos beneficios de acuerdo a la condición, claro, de cada estudiante, inclusive por temas económicos, etcétera. Por ejemplo, miren, la UTPL es una institución privada y conozco que tiene un sinfín de becas y apoyos particulares para sus estudiantes con discapacidad, con quizás con problemas económicos, etcétera. Entonces, varía de acuerdo a la institución, pero el tema de las exenciones tributarias es propiamente para servicios públicos. Gracias por la aclaración. La siguiente pregunta. A ver, dentro del mismo tema, eh, ¿cuáles son las posibilidades de una persona? A ver, esta pregunta está un poco enredada. A ver, voy a contextualizar. Perfecto. Cuando los padres, es por parte de un docente, cuando los padres no aceptan la condición del niño y no quieren aceptar la ayuda de la escuela del DC, ¿qué se puede hacer? Necesita ayudas técnicas, necesita capacitación, pero los papitos negado. Ya. Sí, sí, es también un tema común. Un poco a veces considero yo que es el desconocimiento o quizás la ignorancia de aceptar y de, no sé, brindar las ayudas necesarias para poder, para que el niño o la niña pueda en realidad vivir con su condición y sus familiares. Pero en las escuelas, claro, tenemos los docentes, tenemos el DESE que hacen este proceso de formación y que son las personas que tienen esta capacitación para formar educativamente a los niños, realizar un aporte en conjunto, claro, con lo que hacen los papás en la casa, porque es un trabajo en conjunto la formación de estudiantes. Y cuando hay inconvenientes o hay algún tema particular distinto, entra el DS y el DS también apoya, hace su seguimiento. Pero cuando ya tenemos una omisión por parte de los padres a reconocer una condición de su hijo o de su hija y que necesita un apoyo o necesita condiciones distintas y ya vemos que hay una vulneración o una verdadera afectación al niño o a la niña, lo que puede hacer el DS, y aquí es importante que recordemos que las escuelas y colegios están obligados a denunciar si es que hay alguna vulneración de los derechos de los niños, niñas o de los adolescentes, o cualquier persona que conozca. Pero quienes están en directa relación específicamente, como son padres, tíos, quizás hermanos, y sobre todo con este deber de cuidado que tienen escuelas y colegios, el colegio, si ya verifica una vulneración, que no necesariamente puede ser un maltrato verbal o físico, puede ser también que al niño o a la niña no se le estén brindando las condiciones necesarias para su correcto desarrollo por alguna discapacidad. Entonces, y más bien aquí se esté afectando al desarrollo de esta persona, lo que puede hacer el DS es presentar una denuncia en la Junta Cantonal de Protección de Derechos más cercana y con eso se haga un seguimiento. La Junta, y es importante aclarar que las juntas cantonales de protección de derechos no sancionan, pero sí hacen un seguimiento y pueden emitir medidas de tipo preventivas para que se analice, medidas para que se pueda verificar qué pasa. Por ejemplo, hay casos en los que la Junta dice se prohíbe, no sé, agredir verbalmente al niño o a la niña tal. Cosas así, la Junta va a intentar solucionar de forma administrativa con una resolución o lo que corresponda
va a solucionar y va a dar un seguimiento al caso. Y no va a sancionar, no es que la Junta va a decir se lo sanciona al señor tal por no brindar las condiciones para su hija. Más bien lo que la Junta va a hacer intentar sancionar, hacer un seguimiento, etcétera. En estos casos es lo que se podría hacer para que ya venga una intervención del Estado y verifique qué está pasando en este caso específico con este niño o niña. Ya cuando ha sido inútil o cuando ya no, lamentablemente no hay oídos por parte de los padres. Ujú. Listo, gracias por despejar las inquietudes de quienes nos han escrito. Hemos sistematizado las preguntas en relación a los temas para que no se repitan. Y pues bueno, vamos con nuestro estimado amigo Lenin. Muchas gracias. Correcto. Dentro del consultorio jurídico gratuito de la UTPL, manejamos lo que son materias de familia, niñez y adolescencia, civil, inquilinato, materias laboral y violencia intrafamiliar. Dentro de la gestión del consultorio jurídico, nos centramos especialmente en dar un servicio de asesoramiento priorizado a personas con cualquier tipo de discapacidad, ya sea visual, auditiva o intelectual. Y principalmente nos orientándonos a un trato adecuado, igualitario y digno para el usuario. Eh, el consultorio jurídico gratuito del UTPL, al estar autorizado por la Defensoría General del Estado, nos da acceso a brindar el asesoramiento jurídico a personas con cualquier tipo de discapacidad y de esta manera nos enfocamos en el tipo de discapacidad que el usuario tenga y damos una respuesta ágil y eficaz, utilizando métodos que nos ayuden a brindar una asesoría de manera versátil. Listo. Y en caso de ser necesario, se solicitará al Ministerio de Inclusión Económica y Social el apoyo de interpretación con mecanismos o equipos técnicos especializados para poder solventar la ayuda o servicio que el usuario necesite. Gracias. Muy bien, entonces estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa. Ha sido excelente la ponencia sobre la educación inclusiva y nosotros les agradecemos por estar aquí cada semana. Vamos despejando diferentes temas en cuanto a las personas con discapacidad y este conocimiento eleva la cultura de un área muy interesante que es las leyes, las normativas, qué es lo que podemos y no podemos hacer con ellas. Y como bien dijo la doctora Ceballos, hay que desarrollar un conocimiento, dejar de lado, me quedo con eso, dejar de lado el desconocimiento de las leyes para fortalecer más los procesos. Entonces, gracias nuevamente. Si tienen algo más que agregar, adelante. Sí, estimado Walker, agradecer por la invitación a ustedes. Estamos a las órdenes en el consultorio jurídico gratuito de la UTPL. Estamos ubicados en la avenida 6 de diciembre y Wimper. Nuestro correo es senarc-quito@utpl.edu.es y nuestro número telefónico nos va a ayudar Lenin. El número telefónico es el 02 39 47 22 0, extensión 2005. Muchas gracias nuevamente, Walker, y quedamos a las órdenes. Listo, entonces continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional.